Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Miguel Jurado, yo soy editor de Diario de Arquitectura y editor en Clarín. Y hoy tenemos una mesa muy interesante. Digamos, yo diría que muestra varios de los aspectos, una buena cantidad de aspectos del ejercicio de la profesión, los profesionales que existen hoy. Y un poco la convocatoria es a hablar de las tendencias del futuro, pero lo que a mí me gustaría es que hablemos de la manera en que trabajamos los arquitectos, con la experiencia de cada uno de los que asisten a este panel, y cómo ven esa tendencia del ejercicio de la profesión o del ejercicio de la disciplina. Ustedes saben que hay como una diferencia fina entre lo que es ejercer la profesión y otra es hacer la disciplina, producir dentro de la disciplina. Están con nosotros, voy a empezar desde aquel lado, María Duhovne, titular del estudio de Duhovne Hirsch, hermana del ministro de Hacienda. Marcos Amadeo, del estudio Monobloc, autores del Museo Mar de Mar del Plata, una obra ganada por concurso y una de sus obras más notables de los últimos años. Es un estudio joven. Gaby López, diseñadora de interiores y comunicadora, es decir, más que nunca nos va a poder contar también cómo ve ella el futuro, si se quiere, del ejercicio profesional, las tendencias que hay porque los conoce bien. Daniel Becker, arquitecto, autor de la obra más conocida de él es el Centro Cultural Kirchner, ganada por concurso también. Siempre decíamos, hoy estábamos hablando con Marcos y con Daniel y que son dos grandes concurseros y que han tenido la suerte de ganar un concurso que se construyera, porque hay mucha gente que ha ganado concursos muy importantes, pero creo que el 90% de los concursos que se hicieron en este país no se construyeron nunca. Marcelo Rodríguez Pons, arquitecto cordobés, que ejerce en todo el mundo, y esto es notable porque él hoy me decía, nosotros tenemos un estudio chico, pero tiene obras en todo el mundo, Europa, África, no sé si algún otro continente, América también, y tiene como una interesante manera de aproximación de ejercicio de la profesión, porque es una profesión que se ejerce, que es muy de esta época, ¿no? Es decir, pensar que esta globalización puede dar más oportunidades de trabajo, o no, no lo sé. Y Rodolfo Miani, tal vez el titular del estudio Miani, Bodas Miani Anger, posiblemente el estudio más grande de Argentina hoy, no sé, María, si podemos decirlo, no quiere competir, así que lo dejamos el estudio más grande en este momento, con obras muy importantes. Yo les voy a pedir a cada uno, si quieren, en el ejercicio sería, primero hablemos de cómo ejercemos la profesión, cómo ejerce cada uno de ustedes. Una cosa les voy a pedir, que digamos la verdad, sea lo que sea, y después vamos a hablar de cómo ven el futuro. Si querés, María, empezar vos. A ver, esto de cómo ejerzo la profesión es lo que hago desde hace 30 años, o sea, no hay una forma, es lo que me sale y es lo que disfruto, o sea, no hay una receta, sino que es, bueno, el día a día, ir con nuevos desafíos, ir progresando cada vez en mejores proyectos, en mejores ideas, en mejores construcciones, pero bueno, disfrutando lo que uno hace todos los días. A ver, pero yo te voy a repreguntar. A ver, digo, está bien, pero vos trabajás en un estudio que es una marca registrada. Ustedes llegan a la mañana, se sientan y esperan a que suene el teléfono para que los llamen y les pidan una torre. No. Salís a cazar con el cuchillo entre los dientes. ¿Cómo haces? Hay que estar en todos lados. O sea, si cuento mi día de hoy, a las 7:30 de la mañana estaba saliendo de mi casa para el estudio, porque
las urgencias, no espero que llegue todo el mundo para decir, bueno, vos haces esto, lo otro. Hay que estar involucrado de resolver el mínimo detalle a las cosas grandes o la relación con los clientes. O sea, no es estar sentado en el estudio y esperar a que llamen. O sea, hay que ocupar todos los roles, todas las funciones, de lo más chiquitito a lo más grande. Bueno, a ver, Marcos. Bueno, ¿cómo ejercemos la profesión en Monoblog? Es un estudio muy particular. Sí, somos 5 socios, eso también define bastante el estudio. No tenemos roles asignados, con lo cual es un poco también un trabajo de mucho dinamismo, porque es una conversación entre nosotros 5 sobre todos y cada uno de los temas que están atravesados en el estudio. Eso es entusiasmante, es una dinámica bastante particular. Creo que estamos ya a esta altura, después de 10 años de haber fundado Monoblog, estamos muy habituados a trabajar así. Creo, y estoy contento y feliz de que sea así, es decir, esto de no... Quizás probablemente uno va teniendo como algunas injerencias distintas a los socios, pero la realidad es que estamos los 5 muy encima de cada uno de los proyectos, un poco como se decía recién, estamos en todo, es decir, desde la relación con los clientes, una obra chica, ir a la obra, los proyectos, así que, bueno, nada, esa es un poco la realidad. Son muy concurseros. ¿Lo ven como una salida laboral? Nosotros originalmente empezamos a hacer muchos concursos y nos tocó una época por alrededor del 2007, 2008, que empezamos a ganar no primeros premios, pero muchos segundos y terceros premios. Y la realidad que en ese momento nos sostuvimos con los concursos. La verdad que no es fácil. El concurso es muy complejo ganarlo, digo, hay mucha participación, muy buenos proyectos por lo general en todos los concursos que se presentan. Y la realidad es que no paga tanto. Entonces es difícil poner todas las fichas sobre la dinámica del concurso para sostener un estudio. Sí, para el estudio es una pata importante, el estudio no deja de hacer concursos nunca. Y hoy por suerte tiene encargos y trabajos directos y los concursos son una parte integral del estudio. ¿Te da chapa haber ganado un concurso? ¿Lo usás para seducir a un cliente? Mira, con los clientes no. La sensación que me da es que no estoy seguro de dónde nos llegan los clientes. Nos está pasando algo que es que este último tiempo estamos teniendo trabajos de encargo directo y no por personas individuales, sino instituciones, gobiernos, desarrolladores, empresas. Y es la primera vez en estos 2 años que realmente estamos teniendo como un nivel de trabajo un poco más profesional, que también nos pone en lugar la participación del concurso. Para nosotros los concursos son importantes porque es la oportunidad para hacer planteos de fondo, nos permite reflexionar críticamente sobre la ciudad, nos gusta pensar sobre la ciudad, y hacemos de eso un lugar muy importante en el estudio. No es simplemente para ganarlos, para construir la obra, sino son ensayos que los usamos. ¿Vos no pensás que estas instituciones te llaman porque tenés esa trayectoria? No estás seguro. No estoy seguro, no, realmente no lo sé. Yo te digo que sí. Bueno, puede ser. Lo que es raro, nos ha pasado que con clientes sentados sobre un nuevo trabajo, ya habiéndonos contratado, eran ustedes los que hicieron el museo. No, ni idea. Entonces es muy raro, o sea, por ahí conocen Monoblog, saben o escucharon algo sobre Monoblog, pero ni creo que sepan cuáles son todos los segundos premios que sacamos en todos los distintos concursos que hicimos. Ni que hicimos planteos urbanos de distintas escalas en distintos países. Entonces es más un aura que una realidad frente a los clientes, me parece. Puede ser.
Gaby. Bueno, y me la dejó picando, la comunicación, qué gran tema. La comunicación de todos los estudios y de todos los profesionales. Bueno, yo soy Gaby López, soy diseñadora de interiores, así que soy la oveja negra de este panel de todos arquitectos que construyen. Dirijo un estudio que se dedica al interiorismo desde hace 20 años, pero desde hace 10 que abrimos un área de investigación y de comunicación del diseño. Cubro algunas ferias de diseño en el mundo, especialmente la Feria de Diseño de Milán desde hace 10 años. Y el interés por la investigación empezó básicamente por curiosidad y por darme cuenta hace unos 10 años que el paradigma de los medios de comunicación estaba cambiando y había un cambio muy fuerte y muy disruptivo en general en el momento en el que nos tocaba vivir y también alimentado un poco por un par de hijos adolescentes que tengo. Entonces, la investigación de los comportamientos de las personas me pareció interesante y desde ahí empecé como a profundizar ese camino. Así que ahora curso un posgrado de Sociología del Diseño. Pero bueno, un poco ese es mi trabajo como interiorista. ¿Vos pensás que los arquitectos comunicamos mal nuestro trabajo a la sociedad en general? Yo creo que estamos en un momento de un cambio tecnológico y de medios de comunicación muy fuerte y que hay un montón de herramientas nuevas que no todo el mundo las sabe manejar, las sabe aprovechar y sabe leer la importancia que tienen hoy en el peso del trabajo. Creo que estamos frente a un momento donde hay claramente generaciones muy distintas. Una cosa es nuestra generación y cómo nos comunicamos nosotros, que somos una generación diferente, y otra cosa es muy distinta es cómo se comunican nuestros hijos, o a partir, si querés, de los millennials, que ya hoy, si vamos a definir a la generación Y, forman parte como del 50% de la fuerza laboral del mundo. Entonces, proyectar para gente que se comporta distinta y que además tenemos una cantidad de tecnología dando vuelta por ahí muy diferente, implica también salir de ese encapsulamiento del edificio y poder pensar en un montón de cosas nuevas. Pero también no tenemos que dejar de pensar en qué contexto estamos. Argentina es un contexto muy particular, y otros países son otros países. No, y hoy decíamos cuando estábamos en una reunión previa de esta mesa que teníamos que hablar de tendencias caseras en Argentina, digamos, claro, ¿no? Es decir, porque tendencias se puede hablar mucho, pero podemos caer en una especie de diálogo diletante sobre lo que pasa en el mundo y apenas conocemos nuestra casa, ¿no? Es bueno saber, y la idea es esa, que por eso caímos en esto de que cada cual hable. En este panel, que es muy variado, es buenísimo ver estas maneras de ejercicio profesional e imaginar cómo puede ser el futuro. Yo les pedí a todos que sean veraces, es decir, si uno quiere pegar un bajón acá, lo puede pegar. No sé, Dani, ahora si querés explicarnos algo. ¿Optimista primero? No, realista, ni optimista ni pesimista. Realista, eso sabe lo que es un realista. Es un optimista que tiene toda la información. Yo soy Daniel Becker, soy arquitecto y aparte soy docente universitario, dirijo la maestría de arquitectura junto con Solsona y comparto una cátedra en Buenos Aires, en La Plata, que ya es una carga más que importante. En cuanto a la pregunta de cómo se ejerce o cómo ejerzo la profesión, la respuesta rápida sería cómo puedo. Ahora, si trato de hacer una indagación un poco más profunda, a lo largo de casi 30 años de profesión, la fui ejerciendo de manera distinta de acuerdo a las circunstancias. O sea que la clave me parece es la versatilidad, saber adaptarse a cada circunstancia. Tuvimos a lo largo de esos 30 años en mi vida profesional bajones, hiperinflaciones, inflaciones, euforias constructivas, etc. Así que uno tiene que adaptarse a sabiendas de que la próxima puede ser una bajada. Así que me parece que lo más importante es ser versátil. En cuanto al tema de los concursos, también un poco como el estudio Monobloc, tuvimos la suerte de
de ganar concursos, primero los tuvimos que hacer, muchos los perdimos, y tuvimos la suerte de que los que ganamos se construyeran, el Parque Central de Mendoza, bueno, el CCK, algunos otros, y ahora que seguramente se va a construir el Paseo del Bajo. O sea, son obras bastante importantes que por supuesto nos llenan de satisfacción. Sin dejar de decir que por ello es una profesión difícil de ejercerla, y también doy cuenta de lo que vos decías de la diferencia entre la profesión y la disciplina. Muchas veces se ejerce la profesión, pero no se puede ejercer la disciplina. En nuestro contexto de Buenos Aires y de Argentina se nos hace muy difícil ejercer la disciplina porque, entre otras cosas, no es bien paga, porque muchas veces sostener un estudio importante implica dejar de lado aspectos disciplinares por cuestiones de tiempo o por cuestiones económicas. Así que es difícil generar una teoría general de cómo se ejerce la profesión. Por ejemplo, tuviste un estudio tradicional con un socio durante mucho tiempo, después hicieron un gran estudio cuando ganaron el CCK con otros socios enormes, y ahora tenés esta actitud, esta actividad que hoy me decía que tu principal medio de trabajo es el teléfono y la moto, ¿no? Sí, básicamente me muevo, ese es mi estudio. O sea, tenés mucho trabajo. Sí, estoy con una época de mucho trabajo y lo que me doy cuenta es que mi estudio está acá, ¿no? Al fin y al cabo, ese es mi estudio. Lo que yo puedo brindar tiene más que ver con lo que tengo adentro, más que con la infraestructura, que en ese sentido trato de ser flexible. Y si me toca tener 30 o 40 como tuvimos en algún momento, lo tendremos. Y si me toca tener poquitos, lo tendremos también. Hay que ser versátil. Es un poco el mensaje, ¿no? La versatilidad. Marcelo, vos tenés una experiencia muy especial porque trabajás afuera, estás acá, tenés un estudio afuera, nunca terminé de entender qué es lo que haces, y además tenés varios premios afuera por los trabajos que hiciste afuera, ¿no? Sí, digamos un poco para contarte lo que nos pasó a nosotros, es que, bueno, después de la crisis del 2001 yo me fui a trabajar a España, una estructura que ya funcionaba bien, tenía 20 arquitectos en plantilla. A partir de que sale un primer trabajo en el extranjero, digamos, nosotros con sede en España, fuimos a trabajar al Golfo Pérsico, surge esta posibilidad de hacer un primer trabajo, por suerte se construyó, se desarrolló bien y empezaron a surgir como un montón de tareas nuevas. Y lo que nosotros vimos en aquellos primeros años fue que estos estudios, sobre todo en la zona del Golfo Pérsico, que digamos que contaban con mucho presupuesto, su sistema de trabajo, y un poco para explicarte el porqué de la tendencia, era que ellos contrataban al mejor estudio de arquitectura que podían, a la mejor ingeniería, al mejor interior designer y MEP, ¿no es cierto? Y después contrataban a una empresa grande que los manejaba, los coordinaba a todos, ¿no es cierto? Y una anécdota interesante fue que un día estábamos todos sentados en una reunión, uno de cada una de las empresas, y entonces el primero dice, y yo no terminé mi parte porque el del lado no terminó, y el que sigue, yo no terminé porque me faltaban los planos de instalación y yo no terminé, ¿no? Y al final el último dice, es que yo no terminé porque usted a mí no me pagó. Entonces al final dice, yo contrato a todas ustedes empresas y al final la culpa es mía, decía el cliente, ¿para qué los tengo a todos, no es cierto? Eso producía unas cosas como bastante especiales en el tema de la práctica, cuando los proyectos eran, digamos, de mediana escala, ¿no? Ya, o grandes, ¿no? Proyectos importantes. Y lo que nosotros vimos, digamos, que lo que fue pasando con el tiempo fue que esas estructuras de contratar a tantos estudios separados empezaron a ser muy caras, y cuando ya no había tanto dinero, entonces esas estructuras, contratar a tantos estudios muy buenos era muy caro. Entonces preferían contratar a un estudio y que tuviese como pequeñas especializaciones dentro del estudio, y que con eso, digamos, cuando, no sé, proyectamos este espacio, por ejemplo, y bueno, se hacía la arquitectura, pero ya había unos índices de cómo iba a ser el interiorismo de esto, entonces ya estábamos preparando la estructura, las instalaciones, ya sabiendo lo que iba a pasar después. Esas estructuras terminaron siendo menos especialistas, porque claro, los demás eran estudios donde había un especialista para cada área, pero terminaban siendo como mucho más... por un lado, más prácticas para el trabajo cotidiano, porque vos trabajabas y hacías casi todo dentro del estudio, aunque había algunos especialistas, sobre todo las estructuras, ¿sí? se siguen sacando fuera para desarrollar, pero eran sistemas, digamos, que eran económicamente mucho más rentables para el estudio. Pero claro, seguían haciendo que tu estructura de estudio, que al final inicialmente era especialista para una cosa, tenía que crecer en las otras ramas para poder absorber este nuevo tipo de encargos. Y hoy lo que nos está pasando es que las estructuras tienen que ver con lo que decía Daniel recién, digamos, tratan de ser cada vez más chicos y subcontratar a especialistas que sean muy buenos en lo suyo, porque claro, como
idea de que haya trabajo siempre no es la realidad. Entonces, hoy hay un trabajo, mañana no. ¿Qué hago con todo ese personal, digamos, cuando si no lo tengo ocioso, ¿cierto? La opción de la tercerización. Sí, y yo creo que también es un poco el futuro de mucha gente nueva que va surgiendo, de donde se van armando como pequeños grupos de trabajo, a lo mejor donde hay diseñadores, algún ingeniero metido dentro, y que cuando aparecen trabajos importantes, digamos, estas estructuras que son las más hábiles para conseguir trabajos, van adoptando, digamos, las toman esas estructuras para ayudar, por ejemplo, o para un concurso, para el desarrollo de una documentación de obra, y que a lo mejor después la dejan, a lo mejor entonces esa estructura a lo mejor trabaja la mitad del tiempo para nosotros y la otra mitad del tiempo trabaja para otro estudio. ¿Ahora esa es una tendencia de acá o ves que pasa afuera también? No, le está pasando a muchísima gente, le pasa a mucha gente afuera. Las estructuras muy grandes siguen siendo muy grandes, pero hay muy pocos. O sea, la tendencia es que es económicamente mucho más rentable, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, ver que nosotros podemos tener una estructura, llamémosle mediana o pequeña, y que cuando surge un trabajo bueno que nos excede, nos asociamos con esa estructura, que a lo mejor hace concursos por su lado o trabajo por su lado, depende cuánto haya crecido. Entonces, este tipo de asociaciones a nosotros nos viene bien. Nosotros, al producir trabajo en tantos países, nosotros estamos haciendo ahora, por ejemplo, una ampliación en Dakar. ¿Cómo hago yo para tener una estructura allá que conozca la normativa, el idioma, que me ayude a presentar trabajos? Entonces yo me asocio con un arquitecto local que tiene una estructura que funciona. Haremos ese trabajo y si ese trabajo continúa, seguiré con él. Y si no, simplemente, digamos, es como que se corta la cadena hasta que surja otra cosa o se cortó la cadena. Entonces eso nos permite a nosotros estar en un lado y en otro. A ver, Rodolfo, vos que tenés una estructura muy grande Sí. para los estándares argentinos, ¿integrás o tercerizás? No, bueno, nosotros somos una oficina que funciona con el cuchillo en la boca, como decías vos antes. Te lo sacaste para venir acá, pero siempre lo tenés. Somos muy agresivos en ese tema y básicamente mi vida profesional se divide en 3 partes. En el día, en la semana yo estoy mucho de viaje. Nosotros creemos que los trabajos en el exterior que tenemos, que son muy grandes, refieren a que estamos personalmente. Es un sacrificio personal muy grande que hacemos en la oficina. Yo estoy una vez por semana en Chile hace 15 años, una vez cada 20 días en Perú, una vez cada 2 meses en Estados Unidos. Mi socio está en Colombia, en Paraguay, tenemos trabajos en Bolivia. Es decir, hacemos un trabajo muy en serio sobre lo que significa el face to face. Digamos, sobre todo en Latinoamérica, el tema del trabajo de un conference call y todo eso que te ves por la pantalla no sirve. Te quieren tocar, invitar a comer, qué sé yo, tenés que pagar la comida, etcétera, y tenemos una política muy agresiva de trabajo afuera y con una filosofía muy particular que nos hace también ganar muchos trabajos, que nosotros no le cobramos pasaje a nadie. Es un tema, una política que nosotros tenemos con respecto al trabajo en el exterior del país, que refiere finalmente a un sistema de comunicación de tratar de que el pasaje no sea una barrera entre la comunicación entre países. Cuando uno presta servicio de arquitectura, nosotros tenemos más una empresa de arquitectura, digamos, yo soy más un empresario de arquitectura que vende servicios en el exterior y en Argentina, y el pasaje muchas veces refiere a ponerle traba a la comunicación de la gente. Aunque parezca mentira, los contratos son muy grandes y el pasaje es un valor muy pequeño, pero a veces para autorizar a alguien un pasaje, no, que tengo que pedirle permiso a aquel y qué sé yo. Y bueno, nada, es una filosofía que nosotros aplicamos y que Además, los clientes... A veces viajás cuando todavía no es cliente tuyo. Viajo cuando el cliente, y cuando me llaman me dicen, che, ¿podés venir a una reunión mañana? No tengo problema, me tomo un avión y voy y no tengo que estar esperando autorizaciones. ¿Tenés por muchas todos millas? lados. ¿Tenés muchas millas? Sí, mucho. Demasiado, digamos. Pero ese es el trabajo en el exterior, la filosofía del trabajo en el exterior. Las empresas y la gente que te contrata tiene un respeto por el arquitecto como si fueses un escribano o un abogado, que eso no pasa en la Argentina. En la Argentina tenemos 2 filosofías de trabajo muy claras. Una es en los trabajos que ganamos plata y en los trabajos que no ganamos plata. Los trabajos que ganamos plata son los que nosotros somos parte de la generación del trabajo. Y los trabajos que no ganamos plata son los cuando te llaman para hacer un diseño. Porque el mercado no paga honorarios porque nosotros mismos somos los que regalamos los honorarios. Esa es la verdad, digamos. Si quieren después podemos hacer un par de chistes al respecto, pero digamos, nosotros tenemos un mercado
que nosotros mismos arquitectos lo único que hacemos es destruimos el sistema de arquitectura. Sale una obra grande y cobramos nada, no existen los honorarios que cobran los arquitectos, pero finalmente la terminamos haciendo porque algunos arquitectos dicen, y yo tengo que tener el cartel en esa obra, otros dicen, y qué sé yo, voy a tener, y es un desastre. Lo único que hacemos es... ¿Cómo empieza eso? Porque ¿Cuándo vos empieza? lo estás contando como si es una cosa que pasara. No, pasa todos los días. No, hoy, ya sé, pero Ajá. quiero decir, también cómo se para. No ¿Cómo se puede empieza? parar. ¿Cómo se para? La única forma de pararlo es que los estudios grandes se decidan a cobrar lo que corresponde. Bueno, acá tenemos dos. Bueno, digamos. Porque se ponen de acuerdo. Bueno, nada, termino mi día, digamos, de trabajo, es finalizando mi ejercicio profesional. Nosotros trabajamos somos 3 socios y nuestro sistema profesional es piramidal, interno. Cada uno es como que tiene su propia oficina internamente dentro del estudio. Y esa pirámide generalmente genera gerentes de proyectos que están en diferentes países o acá en la Argentina, y cada uno va generando sus propios trabajos. Muchas veces de esas estructuras no se cruzan lo que nosotros desearíamos, es decir, que a veces que las estructuras están haciendo un proyecto y otra parte del estudio no sabe que está haciendo el proyecto, y muchas veces nosotros mismos compartimos por un terreno con diferentes clientes y nos enteramos cuando estamos en la competencia porque tratamos de guardar la privacidad de la información, pero este estudio de muchos estudios internos, que obviamente funcionan todos dentro de una estructura, es la forma de funcionar que tenemos nosotros, y en los trabajos en el exterior tratamos de tomarlo nosotros en forma entera. Generalmente, por ejemplo, yo tengo rivalidad en mi matrícula en Chile, en Perú, mi socio la tiene en Paraguay, en Colombia, es decir, somos también muy agresivos desde el punto de vista de desembarcamos muy fuertemente porque creemos que una vez que nosotros pisamos un país, la idea es actuar como pulpo en ese país y empezar a tomar horas muy... Digamos, nos pasó en Perú, nos pasó en Colombia, digamos, en muchos lugares, y nuestro límite es Latinoamérica. Nosotros, a diferencia de tu experiencia cuando explotó todo acá en el 2001, nosotros teníamos 65 empleados en ese momento, bajamos a 35, empezamos a ir a España, al 10º viaje que comía jamón de jabugo y vino, que yo dije, ¿qué estoy haciendo acá en España? Nuestra oficina va a ser la oficina 250 de la lista H, y ahí se nos ocurrió la idea, no sé si bueno o mal, dijimos, nuestro mundo es Latinoamérica, es lo que tenemos cercano, es nuestro contacto de piel más fuerte, y nos concentramos muy fuerte sobre todo en Chile, que fue nuestro primer paso fuera de Argentina, y eso nos dio un crecimiento de nuevo, volvimos a tomar casi la misma cantidad de gente que teníamos y seguimos creciendo, hoy somos 150 arquitectos, pero con esa filosofía de estar muy en contacto con el cliente afuera y con esa filosofía de lo que hablaba antes, que mi preocupación es que yo comparo cómo se mueven los profesionales en el exterior del país y los honorarios que basan y cuándo van a discutir los honorarios y lo que hacemos nosotros acá, y es otro planeta. A ver, vos decís que esa discusión... Había que ser había que decir la verdad, ¿no? Sí, la verdad, por favor. No, vos decís que esa discusión de honorarios es distinto afuera que acá. Bien, entonces, a ver, también decís que el problema es que los grandes estudios bajan mucho los honorarios. Y acá tenemos 2 representantes de los grandes estudios, porque debe haber 3 más. No sé si por ahí está Carlos Ninguno de Salaverry. nosotros 2 somos, en mayoría. No, Pero no, lo que pasa es que todos sabemos. eso que vos decís de bajar los honorarios produce un derrame sobre toda la matrícula, ¿no? De alguna manera. A ver, yo voy a plantear mi experiencia también desde el otro lado. O sea, a mí me tocó estar en el CEPAU en el momento donde se presentó la legislatura de la ciudad volver a tener una ley de honorario profesional. Y no prosperó. O sea, digamos, todos los años, o sea, pierde estado parlamentario, se vuelve a presentar. O sea, tampoco hay un interés, me parece, de mucha gente, digamos, de muchos arquitectos, que esto sea una cosa propia. O sea, si el honorario profesional estuviese más regulado, como es afuera, o sea, uno va afuera y sabe que hay un honorario más o menos estándar. ¿Es así? ¿Afuera de un... Mira, yo estaba justo por contarte esto, no están regulados, o por lo menos lo que nos ha pasado es a nosotros que no, y lo que cambia mucho a lo que nosotros hemos, digamos, venido a hacer acá, hace 4 años que estoy de vuelta en Argentina, yo, digamos, vivía y trabajaba siempre desde fuera, con base en España, y cuando aparece un proyecto importante de hacer de mediana escala o gran escala,
los desarrolladores de ese proyecto lo que hacen es convocan a veces a concurso privado a 3 o 4 estudios, le pagan a cada uno un fee, que a veces no es muy grande, pero un fee por lo menos para poder moverte, para poder desarrollar ideas, entregárselas a ellos y ellos eligen a la mejor opción, pero por ahí dicen, bueno, pero de la opción esta que no ganó, nos interesó esto y también lo podemos incorporar al proyecto. O sea, ese tipo de trabajo acá, por lo menos lo que veo yo, es absolutamente impensado, que un cliente gaste plata, no quiere gastar en un arquitecto, gastar en 4 o en 5 ni se me ocurre. A ver, podría entenderlo en un país del primer mundo. Ahora, Rodolfo nos dice que en otros países latinoamericanos se respeta más el honorario, que no está regulado. Se puede cobrar mejor. Sí, es un tema de los profesionales. A ver, los honorarios regulados no sirven porque finalmente siempre los empresarios le buscan la vuelta para regularlo. Nosotros somos los que tienen que defender los honorarios. Si nosotros aceptamos a firmar una obra por el 0,8% y hacer proyecto de dirección nada más para tener el cartel de obra y vivo de renta, no estoy siendo un buen profesional. No es lo que corresponde. Digamos, entonces, yo la discusión esta la he tenido 25 veces. Ninguno de nosotros va a tener problemas de trabajo. Porque vamos a seguir teniendo trabajo. El problema es la generación que viene. Le estamos dando un mensaje de que no se dediquen a la arquitectura. Es un mensaje espantoso que le estamos dando a la generación que ha decidido estudiar arquitectura. Hay dos tipos de honorarios profesionales, los que están en el mercado y los honorarios profesionales del Estado. Entiendo que uno pueda plantear la discusión de que se tengan que desregular y que el mercado, en el ámbito privado, sea el que regule esos honorarios, que la tendencia en un país normal sería que los estudios más grandes cobren más caro, los más prestigiosos cobren más caro y los otros vayan adaptándose a lo que puedan. Ahora, en el Estado creo que sí deberían regularse los honorarios y créanme que es el que peor paga. Y la verdad que creo que no tenemos defensa de instituciones. La institución que es básicamente la Sociedad Central del CEPAO, que esperamos que un día se junten, no hace, creo, lo suficiente, o tal vez no puede hacer lo suficiente como para que por lo menos los honorarios del Estado sean los que de alguna forma fueron en algún momento y estaban regulados, porque muchas veces en el tema de los concursos esa discusión se salda con el concurso en sí mismo. Ya hay un ganador, no hay un ganador que cobre más barato. No se pone en juego cuán caro o cuán barato es un honorario. Entonces, si ya está saldado esa discusión, el segundo paso es pagar un honorario razonable que te permita ejercer bien la profesión y por ende la disciplina. Yo hago esa distinción también. Ahora, si eso no sucede, el Estado muchas veces es el mayor promotor de que los horarios sean paupérrimos y lo son. Créanme que son mucho peores que en el ámbito privado. Ahora, obviamente el honorario tiene que ver con la calidad del trabajo, es una cosa que una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero si todos piensan que el honorario, digamos, desregulado no sirve, habría que ver en qué medida le sirve a alguien. Tampoco el honorario es una parte tan importante de un desarrollo. Acá faltaría un desarrollador, ¿no? ¿Cuánto es el honorario de un desarrollo, de un negocio inmobiliario? El problema es que es el primer contrato que discuten. Entonces te destrozan. Es un tema de... Entonces ahí está realmente complicado. De economía previa. Claro, te hacen de punching ball. Claro. A ver, no es un tema de honorario a mi criterio de regulado o regulado. Es un problema de que nosotros como tenemos que tener una actitud más corporativa. A ver, el honorario de los escribanos, no sé si está regulado o no está regulado, pero todos cobran fantástico. ¿En dónde? Los escribanos. Ningún escribano sí, te... súper regulado. Bueno, qué sé yo, no sé, pero digamos, los abogados tampoco, digamos, ningún abogado te cobra $10 la hora. Entonces, hay un tema corporativo nosotros de enfrentar, digamos, no podemos tomar trabajos por debajo del costo. Acá hay estudios de arquitectura que firman contratos por debajo del costo. Ahora, nosotros, entonces, digo, los arquitectos, está bien. Si ¿sabemos queremos, cuál es el hay que costo del aclararlo. proyecto? ¿Vos sabés cuál es el costo del proyecto? Sí, claro. Sí, Sí, uno obviamente. sabe digamos, el capital humano que tienen en cada Obvio, estudio, lo que vale el trabajo profesional de cada uno, y uno puede estimar digamos, cuánto es el honorario correspondiente o cuánto, digamos, lo mínimo para no perder a veces- y a uno cuánto puede aspirar. A veces tenés proyectos que te dan por debajo de tus costos. Uno trata de, por lo menos, cubrir los costos, porque si no, mantener un estudio se hace inviable. Pero digo, eso con lo que hablamos recién con el tema de las tendencias, tiene que ver con mucho de lo que pasa hoy en día. El tema de que hay mucha gente que está acá y producto de que están las redes y todo eso, trabaja mucho para afuera.
sea, en este tipo de trabajos del que yo te decía, donde vos podés trabajar para una estructura, para un proyecto puntual y después no trabajar, pasa mucho con mucha gente que hace trabajos, por ejemplo, en Córdoba hay un montón de empresas que trabajan haciendo render para estudios que están fuera. Y es una práctica muy habitual. Entonces, hay un punto que, digamos, trabajan de una cosa asociándose puntualmente al desarrollo de un proyecto y después salen. Otros hacen documentación de proyectos ejecutivos y vuelven. O sea, hay un panorama de posible trabajo para los nuevos profesionales que van saliendo. Y como decimos, ¿y cuál es la tendencia? Y la tendencia es que hay que ser pícaro, o sea, hay que empezar a buscar qué es lo que se puede hacer. Yo creo que hoy profesionales que recién se reciben, que tienen el sueño de hacer el estudio de Mario Roberto Álvarez con un montón de gente trabajando y que van a conseguir súper trabajo y concursos, es difícil. O sea, yo creo que el camino es bastante más complicado, pero que yo creo que se puede. Hay que aprovechar esto que ella decía de las tecnologías y todo eso. Dani, ¿qué vas a decir? Como comentario, en Argentina tenemos este invento que creo que es único en el mundo de un proyecto licitatorio o anteproyecto licitatorio que no está ni en el Vademecum de lo que es el CEPAU, que es un eufemismo para decir no me termines el proyecto, el resto lo termina la empresa constructora, que a la larga termina costando más caro. Entonces, con esta excusa de abaratar costos, después en la cuenta final es más caro hacer un proyecto que es parcial de alguna manera y lo termina la empresa constructora, hace el ejecutivo y los ingenieros de detalle de la empresa constructora, que cuando uno hace el proceso completo y tenés control de todo el proceso. Eso nos pasó muchas veces, inventar estos sistemas de trabajo que tienen que ver con la administración pública, en el caso de la obra pública, tiene que ver con ciertos presupuestos para una tarea que no se sabe cuánto cuesta, no está regulada. Entonces, no, tenemos esto para hacer esto. Entonces, bueno, yo te hago lo que puedo por esto, no te voy a hacer todo el proceso. Y después se les encarece mucho más cuando está la obra construida. Es decir, acá tenemos este tema, ¿no? Que salió el de los honorarios y cuánto pagan o no el ejercicio profesional y cuánto nos permiten trabajar en la disciplina, hacer crecer a la disciplina. Y cómo, a ver, Dani, vamos a empezar por vos. ¿Cómo ves, para dónde vamos? Vamos a hablar de esa tendencia. En el ejercicio profesional, ¿para dónde vamos? Mago no soy, la verdad que no tengo ni idea para qué lado vamos. Desde el punto de vista de la disciplina, que es distinto a la profesión, creo que no vamos bien. Desde el punto de vista de la profesión, uno se va adaptando al mercado, lo que puede, y se va navegando. Desde el punto de vista disciplinar, cada vez hay menos espacio para ejercer la disciplina de cuestiones concretas. Te piden proyectos que deberían... Concretamente voy a hacer un ejemplo. En el proyecto del CCK, nuestro primer contrato era un proyecto licitatorio, de una obra de 120.000 metros cuadrados que tuvimos que hacerlo en 7 meses. ¿Cómo se puede hacer un proyecto de 120.000 metros cuadrados, todo atípico, todo nuevo, sin cateos? ¿Qué tipo de proyecto haces? Por supuesto que después tenés que cambiar todo, pero ya la estación se lanzó, entonces tenés que inventar estrategias internas para adaptarte a lo que ya habías hecho hace 7, digamos, al 7º mes, para que no te vayas de presupuesto. Así que es una especie de malabar extraño, con estrategias y tácticas distintas para llegar a ese precio que, por más que lo desarrollaste un año después, tenés que atenerte al precio ese. Entonces, son modos bastante particulares en cómo ejercemos la profesión, que a la larga tienden a lastimar a la disciplina. Gaby, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo nos ves a nosotros los arquitectos? Porque vos estás en un mundo mucho más fashion y mucho más sensual, ¿no? Que apela a los sentidos y entonces a veces por ahí los arquitectos somos gente como más rústica en ese mundo. ¿Cómo te ves? La verdad, Gaby. Bueno, no, si tengo que traer un tema así terapéutico a la mesa sería la relación entre los arquitectos y los interioristas y la falta de una arquitectura interior desde el inicio de cualquier proyecto. Digamos, siempre, digamos, en Argentina particularmente, esto no pasa en grandes estudios del mundo, donde es un poco lo que contaba él. Creo que nosotros lentamente nos vamos adecuando a otros países que están más desarrollados que nosotros, o un poco más adelantados, y los equipos son todos equipos interdisciplinarios, donde un mismo estudio tiene un área de proyecto arquitectónico y tiene un área de proyecto de interiorismo y tiene un área de proyecto de diseño industrial y tiene un área de proyecto de paisajismo, y así podríamos seguir inclusive ampliando las áreas de expertise.
Me parece que, vuelvo a decir lo que dije cuando empezábamos, no podemos analizar nada si salimos de los contextos, tenemos que decir de nosotros cómo somos. Coincido con Rodolfo que, digamos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa con los honorarios? En definitiva, somos nosotros mismos los que de alguna manera accedemos a este atropello. Y tiene que ver con Argentina, tiene que ver con la falta de continuidad de reglas claras, tiene que ver con una economía que digamos, todos tenemos una cierta edad, hemos vivido hiperinflaciones, estamos arriba, estamos abajo, ahora tenemos 5 empleados, ahora tenemos 35, ahora tenemos 75, o sea, Argentina nos implica una flexibilidad absoluta, esta cuestión de ser las tendencias del diseño interior portables, plegables, configurables, nos implica ser todoterreno, ¿no? ¿Pensás que va a seguir en este tren? Creo que culturalmente, cuando él se define como salgo con un cuchillo en la boca, creo que eso está definiendo un poco la actitud que tiene que tener el profesional. Y creo que no nos gusta cumplir reglas, y creo que todos sentimos un poco esto de cuando salimos a otro lugar, que cuando decís algo te creen, que cuando haces algo... No podés creer que te crean. Yo no puedo creer, yo digamos, voy al mundo y entrevisto a los máximos referentes del mundo y digo, hola, vengo a hacer una entrevista y todos te esperan y todos creen, o sea, lo que vos decís creen. Y acá en lo que vos decís no te cree nadie, entonces... digamos, tiene que ver no solamente con la arquitectura, sino que tiene que ver con el ser argentino y un comportamiento que se traduce en un contexto que está expresado. Entonces, digo, ojalá las próximas generaciones mejoren esto y ojalá nosotros pudiéramos ser, no sé si la palabra es corporativos, pero pudiéramos agruparnos y ser más fuertes en cuanto a plantar bandera. Capaz que de acá podemos sacar un manifiesto y decir, bueno, señores, desde mañana cobramos esto. Somos un montón, así que podemos firmar unos cuantos. Marcos, a ver, me gustaría vos que sos el más joven, o parecés el más joven, que puedas también hacer una lectura de cómo ves que el futuro podría ser. Bueno, un poco como... ¿Sos millennial, Marcos? No, lejos de millennial. Tengo 40 años. No se consigue un millennial acá ni levantando las baldosas. Un poco como decía Dani, realmente no sé cómo sigue. Pero tengo como una sensación, por ahí desde otro lugar, que para la profesión... y para la disciplina, yo creo que se abren lugares, parecieran abrirse nuevos lugares interesantes para pensar y reflexionar. Tiene que ver sobre todo con la ciudad. Yo creo que están apareciendo nuevas escalas de reflexión y pensamiento que después es realmente difícil llevarlas a la práctica, pero yo creo que es inevitable que vaya a suceder. Tiene que pasar. Porque la ciudad es un fenómeno global que nos toca a todos, las complejidades de las ciudades están mutando todo el tiempo, las infraestructuras vencen y caducan en 10 años y hay que hacer nuevas. Ahora se está haciendo el Paseo del Bajo acá, fue una discusión cuántos años tuvo. Y me refiero en términos más generales incluso, casi territoriales. Y yo creo que están empezando a ver como nuevas lecturas, reflexiones en esas escalas. Y yo creo que nos puede tocar como arquitectos, debiera tocarnos en esta versatilidad que tenemos profesional, que no es solo en el interior del estudio que atajamos todo, sino creo que también somos buenos para pensar y aglutinar grandes problemáticas, grandes debates y creo que deberíamos empezar a ocupar esos lugares porque si no nos van a pasar, o sea, los va a ocupar otros, los van a ocupar, que está, no sé, puede ser, pero los van a ocupar ingenieros, los van a ocupar políticos, economistas y yo creo que como arquitecto tenemos muchísimo para pensar en
esos términos. Ahora voy a saltar de vos, le iba a dar a María, pero voy a preguntar a Marcelo porque él se dedica a master plan y esas planificaciones. Ese lugar de la ciudad, pasáselo, ¿será un lugar de la planificación general que se abre más para los arquitectos o es un callejón sin salida? Mira, nosotros lo que más hacemos es un master plan, o digamos una gran parte de ellos y a veces componentes dentro de ellos. Y lo que nosotros vemos en muchos lugares donde nos toca hacer un proyecto, que quien hizo el urbanismo, porque ya definió el código, la separación de los linderos, todo tipo de ordenanzas, te condiciona muy mucho con el tema de la arquitectura que vas a usar después dentro. Debe haber una ordenanza, pero cuando nosotros diseñamos una master plan, también vamos pensando en qué es lo que los edificios pueden llegar a ser después adentro. Entonces empezar a pensar cómo hago para que después un inversor tenga interés a venir acá y a desarrollar un proyecto real. O sea, gente real que pone dinero, construye algo. Ahora vos pensás, Marcelo, que ese lugar, yo lo que pensaba es lo siguiente cuando estaba hablando Marcos. Digo, hay como una necesidad de estar en la obra y que el arquitecto haga ese edificio. Y de pronto también existe como una macro visión que tiene el arquitecto, que tiene que ver con la ciudad, con el plan, que pareciera que es un área que seguramente está menos paga que la otra, pero es un área donde los arquitectos nos movemos con bastante facilidad. Tenemos menos problemas con las obras y los costos, pero tenemos una visión de conjunto. Mucha gente después que opina, tanto los ingenieros, hay muchas cosas que hay que desarrollar, conectarse a las infraestructuras existentes, ver si existen o no. Pero yo creo que es muy interesante, por lo menos a nosotros nos gusta mucho, pensar en estos nuevos territorios que hay que desarrollar, qué es lo que va a pasar después. Y tratar de pensar en que después queremos hacer una ciudad arriba y va a vivir gente. Y cómo hacemos de que sea físicamente posible que todo eso suceda. Entonces, ese es parte del desafío, digamos, de los desarrollos territoriales un poquito más grandes, que es lo que decía él, digamos, el tema de pensar el lugar, pensar qué es lo que va a pasar, pensar cómo se vive la gente. Y, por ejemplo, una de las claves que yo veo en un montón de gente con la que hablo es el tema de entender que los usos tienen que ser mixtos en un montón de lugares. Esos lugares donde son solo comerciales, enormes lugares solo comerciales, y después ahí no vive nadie, y claro, después apagar la luz y no hay quien esté ahí adentro, porque no hay otro uso. Miguel. Sí, vamos terminando. Sí, no, antes quería un condimento nomás. Por favor. Si fuera posible, más allá de los temas de sumo interés que están planteando, ya que tenemos a grandes referentes de la profesión, si pudieran volcarnos también alguna opinión sobre este tema que tanto se ha tratado en el día de hoy, que es el nuevo código de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Si pudieran tomar esta cuestión y que nos tienen alguna opinión, aunque sea sintética y de cierre, sería muy bienvenida. ¿Los que se sientan en condiciones? Bueno, no, un comentario de lo que recién hablaban, de cómo veo un poco la tendencia de la evolución de las oficinas de arquitectura, por lo menos la nuestra. Yo creo que la tendencia es cada vez particionar más el proceso de diseño. Nosotros somos muy de trabajar con interioristas y cada vez que nos viene un trabajo, aunque nos contraten proyecto de dirección, nosotros tratamos de tomar una fase de eso y a la dirección subcontratamos equipos de ingeniería, metemos equipos de diseño interior, estamos trabajando con muchos diseñadores de acá del país y externos de Estados Unidos o algunos chilenos. Es decir, nosotros creemos mucho en el trabajo interdisciplinario porque finalmente uno como arquitecto, en la educación que recibimos en la universidad, vos sos un director de orquesta, pero finalmente tocás el piano más o menos y el violín más o menos, digamos. Y hay gente que toca mejor el piano, otros que tocan mejor el violín. Y finalmente nosotros podemos dirigir esa orquesta, pero si tomamos a cada uno específicamente el que es el mejor, el proceso es mejor y el producto es mejor, finalmente, bueno, nosotros nos toca la tarea de coordinar. Con respecto al código, creo que ninguno de los que está acá en la sala puede decir que no hacía falta una reestructuración del código. Hace 40 años que tenemos el mismo código con un montón de retrasos, tanto el código de edificación con el código de planeamiento. Resumir el problema del código en torres sí o torres no, creo que es un tema de minorizar el problema de una nueva codificación de la ciudad. Nosotros hoy nos enfrentamos a una ciudad que está hecha, no es una ciudad que tenemos que hacer. La ciudad de Buenos Aires en su gran parte está construida. Creo que el desafío del código urbanístico es tratar de entender que la ciudad hecha hay que reestructurarla con las leyes que se viene dando porque está conformada. Y me parece que uno de los temas a discutir finalmente es
que la ciudad no es una sola, la ciudad está compuesta por diferentes barrios con sus identidades. Y creo que hoy pensar que solamente el código es una reestructuración volumétrica de la ciudad sin tomar en cuenta la identidad de que cada barrio necesite, de las cosas que necesitan, me parece que nos está faltando esa doble vuelta de entender qué cosas necesita cada barrio. No es lo mismo Devoto que Villa Urquiza, que Belgrano, digamos, no es lo mismo la agresión de una torre que puede tener en Caballito como una torre metida en el barrio Belgrano. Es decir, no es todo lo mismo. La ciudad de Buenos Aires no es una ciudad que es igual. Entonces me parece que ese trabajo de entender por barrios, por volúmenes, por densidad, por ocupación y por mixtura de usos, es un trabajo mucho más complejo que definir la ciudad solamente por volúmenes. María. Creo que el nuevo código, digamos, toma parte de la problemática porque hay muchas zonas de la ciudad donde no se ha tocado nada, o sea, con lo cual me parece que es un parche para algunas zonas y para otras zonas no. O sea, todo lo que en el código actual, en el CPU, tenemos como APHs, todo eso no ha cambiado la normativa, con lo cual no podemos decir que es un código urbanístico nuevo para toda la ciudad. Entonces, creo que, digamos, un poco lo decía Rodolfo, digamos, no es una discusión solamente de si torre sí o torre no. Creo que no puedo uniformar en estándares de, digamos, de alturas o de volumetrías solamente por una cuestión de tenerlo como completamiento morfológico, sin tener en cuenta un poco también que la ciudad existe y no es completo hueco, sino que bueno, hay que pensarla también. Entonces, creo que la participación de los arquitectos, digamos, debería haber sido mucho más profunda en el repensado de este código que no solamente tomarlo, digamos, dejar zonas afuera y hacer como completamientos volumétricos. Sí, ahora, Damián, ¿vos querés hablar? Sí. Un comentario. Sí. A mí me da la sensación que el nuevo código se planteó casi más demagógicamente y tal vez es mejor de lo que aparenta ser en algunos sentidos. Estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Rodolfo y es más, creo que en algún momento deberían plantearse no por barrio, sino casi por cuadra. ¿Quién dijo que la torre es mala per se? Tal vez el problema de la torre tiene más que ver con cómo llega abajo y dónde está ubicada. En Caballito, en algunos lugares que ameritan y hay muy buenas ubicaciones de torres y otras muy malas. Yo vivo en Caballito, por eso lo sé bastante bien. Pero me parece que lo bueno también que tiene que ver con el completamiento urbano, tiene que ver con estas manzanas que devienen de las leyes de Indias, que nos relacionan desde la concepción espacial más con la ciudad europea, con la ciudad americana, y que, como decís vos, está casi hecha la ciudad. Es más, podía completarse con el mismo tejido seguramente casi al doble de cantidad de personas, porque está media vacía la ciudad. Entonces, lo que pretende un poco el código tiene que ver con completar donde habría que completar, evitar las medianeras, evitar situaciones donde edificios que se saben que están consolidados, planta baja y 6-7 pisos en Buenos Aires con 7 propietarios o muchísimos más por piso, es imposible que se piense en demoler. Creo que hay 2 casos en Buenos Aires que se han demolido edificios grandes, con lo que se están consolidados y esos edificios no se van a demoler para hacer un otro edificio, con lo que empieza a generar medianeras si hay torres en algunos lugares. Barrio Norte es medio impensable pensar a demolerlo para que hayan torres. Como decís vos, en Belgrano tal vez tiene sentido y en algunos lugares sí, otros lugares no. O sea que es mucho más complejo y casi te diría situación por situación más que barrio por barrio. Sí, voy a permitir una opinión también, Damián, ya que abriste el tema, porque yo creo que el código de edificación, el proyecto, hoy toma un aspecto de la ciudad, es un ordenamiento de lo que existía y de alguna manera está muy basado en el completamiento de la ciudad, pero peca como otros códigos de pensar que la forma final es la que el código predice. Y la ciudad es una cosa que se va construyendo con distintos códigos. De hecho, nuestras cuadras son eso, un muestrario de distintos códigos uno al lado del otro. El problema no es el código que tiene algunas virtudes y algunos puntos negros o oscuros, que no se sabe cómo son, sino el problema es que en la legislatura entra un caballo y por ahí sale un camello.
Es decir, porque en la letra chica y en la aplicación, las modificaciones, y de esto da testimonio el código que tenemos, que ha sido tergiversado, ampliado, cambiado de tal manera que ya no se puede entender cómo es. Entonces yo creo que lo difícil no es cuánto los arquitectos trabajamos en este código, sino qué es lo que va a pasar al final, qué es lo que puede salir. No sé si alguien más quiere agregar algo de esto. Damián, si te parece bien, podemos terminar acá. No sé si ha sido claro. Y yo agregaría el comportamiento de las personas. Las personas hoy viven más tiempo solas, las personas viven más cantidad de años, las personas se casan menos, las personas se divorcian más, las personas tienen menos hijos. Entonces, cuando pensamos en para quiénes proyectamos, lo que él hablaba de la ciudad como espacio de tercer encuentro, la dificultad del acceso a la vivienda de las generaciones más jóvenes, todo eso también modifica qué proyectamos. Y un tema que no tratamos y que podríamos seguir, la sostenibilidad y qué implica pensar en el bienestar de las personas cuando proyectamos. Gracias, Gaby, y gracias a todos. Gracias a ustedes por estar. Hemos tratado el tema llegamos al tema de los honorarios, no sé por qué, el tema del código y del ejercicio profesional tan variado y tan rico como lo pueden atestiguar nuestros invitados de hoy. Gracias.